Buenas tardes, en este instante quiero hablarles de los tratos de Dios con el pueblo de Israel. Y es necesario comenzar diciendo que ese trato comenzó con Abraham. Él estaba allí en la tierra de Ur de los Caldeos junto con su familia y toda su parentela. Y Dios le dijo que se fuera de ese lugar, que se fuera, específicamente le dijo, vete de tu tierra y tu parentela y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Esto es lo que cuenta la Biblia en Génesis que pasó, y él efectivamente hizo lo que Dios le dijo. Él tomó a uno de sus parientes más cercanos y se fue buscando eso que Dios había hablado que él haría. Tiempo, al pasar los años y al pasar los capítulos, vemos cómo esa bendición y esa palabra que Dios había dicho parecía un poco imposible por los impedimentos, porque Sara era estéril, porque él ya era viejo. Y un día él le pregunta a Dios que si sería que esa descendencia vendría por parte de un esclavo, y él le dijo que no, que efectivamente vendría por parte de un hijo. Y es así como años más tarde él cumple su promesa y Sara queda embarazada y de su vientre sale su hijo Isaac. Pasa esta descendencia y de Isaac salen sus dos hijos, y de ahí sale Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel. Si vemos en la historia, vemos como ellos, después que fueron los 400 años y estuvieron allí esclavos en Egipto, cuando ya Jacob había muerto, su descendencia, sus 12 hijos y la descendencia de sus 12 hijos son los que vienen a tomar parte de la tierra prometida, vienen a tomar parte de esa promesa que Dios había dicho, porque Él también les había dicho que los multiplicaría y que les daría como tierra la tierra de Canaán, y que sería propia de ellos. Esa bendición y esa propiedad de esa tierra solo es exclusivamente para los hijos de Abraham, para los hijos, para las 12 tribus de Israel, pero para nosotros también y para el mundo también había parte de ese pacto, porque Dios también dijo a Abraham y a su descendencia, le dijo también a Jacob que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que de él serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso es que nosotros hoy somos bendecidos. Y también habló de que de la simiente de Abraham vendría Jesús. Y así es, si nosotros vemos el recorrido en la Biblia, nosotros vemos cómo Jesús es descendiente de Abraham. Al pasar generación tras generación, nosotros podemos darnos cuenta de eso, y cómo esta parte del pacto de Jesús ya se ha cumplido y se viene cumpliendo y se cumplirá a lo largo del tiempo. Vemos que hay algunas características que tuvo este pacto que Dios hizo con Abraham y su descendencia. Fue un pacto eterno, fue un pacto que Él no le puso límite de tiempo, y también fue un pacto sin condiciones. Él no le puso ninguna condición. Creo que la única condición que puso era que saliera de ese lugar, y Él lo hizo, y a causa de eso comenzó a cumplirse ese pacto. Él dice en la palabra, habla de una señal, pero no habla de una señal como condición, sino una señal como por aceptación de ese pacto que Dios había propuesto al pueblo, porque tengamos en claro que no fue Abraham el que propuso pacto. Era muy común que en aquellos tiempos se hicieran pactos entre hombres. Abraham había hecho un pacto con Abimelech allí por el pozo, y se hicieron pactos en la Biblia entre pueblos, y era común, pero no era común que se hiciera un pacto del Dios eterno con un hombre natural en la tierra.
pero Dios lo hizo y Dios lo hizo en su soberanía. Dios todo el tiempo tuvo el control de este pacto. Él lo fue dando, Él lo fue revelando tras las generaciones. Y así fue como algún día ellos llegaron a tener esa tierra prometida. Y así fue como de Abraham también son benditas todas las familias de la tierra. Ese pacto solo podía ser quitado si la incredulidad de ellos no lo permitía, y lo vemos en muchas partes de la historia del pueblo de Israel, cómo su incredulidad detuvo o estancó esta parte del pacto, pero Dios lo llevó a cabo, Dios lo llevó a cabo, Dios cumple lo que dice. También podemos hablar de algunas características de este pacto, el pacto palestino, que es exclusivamente para la descendencia de Abraham, solo para su descendencia, de las 12 tribus. La posesión de la tierra es exclusiva de ellos. El pacto davídico también se hablaba de promesas, de dinastía, de la nación y trono, y ese pacto se cumple ya con la dinastía, con el trono de Salomón, de David y de todos los reyes que pasaron gobernando Judá e Israel cuando ya se dividieron. Entonces también vemos que por parte de esa descendencia de reyes viene Jesús, porque Jesús es descendiente directo del rey David. Y vemos como ese pacto davídico se cumple y es un pacto eterno también de reyes. Podemos también ver cómo ese pacto trae bendición y redención espiritual a todos nosotros los gentiles. Nosotros somos salvos ahora por ese pacto, nosotros somos bendecidos por ese pacto y no, ¿qué más les puedo decir? Muchas gracias.